Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy, la energía en este estudio está vibrando de emoción porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascinará, un tema que ha capturado la atención de millones de fans alrededor del mundo. Nos adentraremos en las carreras y, lo más importante, en ese vínculo especial que une a dos titanes de la actuación turca, dos nombres que no solo brillan con luz propia en las pantallas, sino que también han demostrado la fuerza de un apoyo mutuo que va más allá de los focos y los aplausos. Demet Özdemir y Can Yaman. Si alguna vez se han quedado hipnotizados por la magia que desprenden en pantalla, si han suspirado con sus miradas cómplices y se han emocionado con la intensidad de sus interpretaciones, prepárense, porque hoy vamos a desgranar, con todo el cariño y la admiración que se merecen, la historia de cómo este dúo dinámico ha sabido construir una conexión que, más allá de la ficción, se ha convertido en un pilar fundamental en sus exitosas trayectorias. Sí, han leído bien. No solo hablaremos de su innegable química en la pantalla, sino del respaldo silencioso pero poderoso que se han brindado, un apoyo que ha sido crucial en su ascenso meteórico y en su consolidación como estrellas globales. Así que pónganse cómodos, relájense y prepárense para un viaje inspirador. Si ya sienten la emoción, no duden en regalarle a este vídeo un gran me gusta. Y si son nuevos por aquí, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y unirse a esta comunidad que tanto quiero, donde el entretenimiento y las historias inspiradoras son los protagonistas. Ahora, vayamos directamente al corazón de este asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que para muchos evocan instantáneamente la imagen de la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkencikus. Ah, esa serie. ¿Quién podría olvidar la chispa que surgía entre Sanem y Can? Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada, todo creaba una sinfonía de emociones que nos dejaba al borde de nuestros asientos. Pero como suele suceder en el apasionante mundo del espectáculo, la magia que vemos en pantalla a menudo tiene raíces más profundas, y en este caso, parece que la conexión entre Demet y Can trasciende los guiones y las escenas. Hoy queremos explorar precisamente eso, cómo ese apoyo mutuo, esa admiración y ese respaldo que se han profesado, se ha convertido en un ingrediente secreto, un motor silencioso en su imparable ascenso, ayudándolos a navegar las aguas, a veces traicioneras, de la fama y la industria del entretenimiento. Porque, seamos sinceros, ser una figura pública no es tarea fácil. La presión, las expectativas, los altibajos, todo puede ser abrumador. Y en medio de ese torbellino, tener a alguien que te entienda, que comprenda esa dinámica única, que te ofrezca un hombro en el que apoyarte, es un tesoro invaluable. Comencemos nuestro recorrido con Demet Özdemir. Desde sus inicios, Demet ha demostrado ser una artista de una versatilidad impresionante y una mujer dotada de una fortaleza interior admirable. La conocimos en otros proyectos, roles que ya anticipaban el gran talento que poseía, pero fue, sin lugar a dudas, Erkencikus, la que la lanzó al estrellato internacional, convirtiéndola en un rostro reconocido en innumerables hogares alrededor del mundo. Y en ese viaje transformador, la presencia de Can Yaman no solo significó la de un compañero de escena con el que compartía una química que parecía desafiar las leyes de la física, sino, y esto es lo que más me intriga y lo que quiero compartir con ustedes hoy, un verdadero pilar de apoyo. Imaginen la intensidad de la situación. Grabar escenas románticas a diario, construir una conexión tan creíble y palpable que el público se enamora perdidamente de tu pareja en pantalla. Ese nivel de intimidad profesional, de vulnerabilidad compartida, requiere una confianza absoluta, una seguridad que pocos logran alcanzar. Y es muy probable que Can haya sido esa persona que la hizo sentirse segura, que la impulsó a explorar las profundidades de sus emociones, a no tener miedo de salirse de su zona de confort, a dar lo mejor de sí misma en cada toma. En el vertiginoso mundo de la fama, donde los rumores, las especulaciones y los comentarios de los fans forman parte del paisaje cotidiano, tener a un colega que te respalde, que te defienda de manera silenciosa pero firme, incluso cuando las palabras no se dicen en voz alta, es de una importancia capital. Hemos sido testigos a través de entrevistas, de apariciones públicas y de la propia dinámica en redes sociales, de cómo se dirigen el uno al otro con un respeto mutuo y un cariño que francamente trasciende la simple cordialidad profesional. Los hemos visto celebrando juntos los éxitos, tanto los propios como los del otro, apoyando proyectos individuales, y esa es la esencia del apoyo incondicional que hoy queremos destacar. No.
Se trata solo de compartir créditos en una serie que marcó un hito, sino de ser un verdadero fan del otro, de celebrar sus triunfos como si fueran propios, y de estar ahí, ofreciendo un respaldo genuino, incluso en esos momentos menos glamurosos que por fortuna, no siempre llegan a los titulares. Es una conexión que se cultiva en la autenticidad y en el aprecio por el talento ajeno. Ahora volvamos la mirada hacia Can Yaman. Con su carisma arrollador, su presencia magnética y una energía que contagia, Can también se ha beneficiado enormemente de esa relación profesional y sobre todo, de esa conexión humana que ha florecido. Si bien Can ya gozaba de gran reconocimiento en Turquía, la proyección internacional que experimentó, de la mano de Demet y Erkencikus, fue sencillamente monumental. Y en este vertiginoso ascenso, es muy probable que Demet haya funcionado como una verdadera ancla para él. Imaginen por un momento la vida de Can, un éxito estratosférico, una agenda que parece no tener fin, una vida constantemente bajo el implacable escrutinio público. En ese contexto, tener a alguien como Demet, que entiende a la perfección esa dinámica, que comparte esa misma pasión inquebrantable por la actuación, y que además emana una energía positiva y un espíritu colaborativo, debe haber sido un bálsamo, un oasis de calma en medio de la vorágine. Recuerdo vívidamente haber leído y visto declaraciones de ambos donde resaltan, una y otra vez, la complicidad, la facilidad y la alegría con la que trabajaban juntos. Y cuando uno se siente verdaderamente cómodo y apoyado por su compañero de trabajo, la magia, esa chispa que enciende la pantalla, ocurre de forma natural. No solo fluye la actuación, sino que también se crean recuerdos valiosos, se fortalece el vínculo y se construyen bases sólidas para futuras colaboraciones y amistades. El apoyo incondicional entre ellos se manifestaría, sin duda, en esos gestos sutiles que solo los que comparten esa intimidad pueden comprender, miradas de entendimiento en medio de un rodaje intenso, ánimos mutuos antes de afrontar una escena especialmente emotiva o desafiante, o simplemente la tranquilidad de saber que hay alguien en quien puedes confiar plenamente en ese entorno tan exigente y a veces solitario. Piensen en la magnitud de los desafíos que enfrentan los actores en el día a día, la presión constante por mantener una imagen pública impecable, las críticas, a veces despiadadas, la dificultad de equilibrar una vida personal cada vez más demandante con una carrera profesional que exige el 100% de su energía. En este escenario, el apoyo de alguien que comparte tu mundo, que entiende tus luchas y tus triunfos, es, sin lugar a dudas, invaluable. Y es aquí donde Demet y Can, al haber vivido juntos la locura de Erkencikus y la consecuente fama mundial, forjaron un vínculo que, a juzgar por todo lo que hemos podido observar, se ha mantenido y fortalecido con el tiempo. Han continuado apoyando las carreras individuales del otro, felicitándose públicamente en redes sociales por sus nuevos proyectos, e incluso se les ha visto compartiendo momentos y eventos juntos. Estos gestos, aunque parezcan pequeños detalles, dicen muchísimo sobre el respeto, la admiración y el aprecio mutuo que se tienen. Es fundamental recordar que en el efervescente mundo del espectáculo, las relaciones profesionales pueden ser a menudo efímeras. Los compañeros de reparto van y vienen, las amistades nacidas en un set de rodaje a menudo se desvanecen una vez que la producción concluye y cada uno toma rumbos diferentes. Sin embargo, lo que parece haber sucedido con Demet y Can es, en muchos aspectos, diferente. Han demostrado que es posible construir una amistad sólida y ofrecer un apoyo genuino y duradero incluso después de que las cámaras se apagan, los focos se disipan y la rutina del día a día regresa. Y esa, sin duda alguna, es una lección muy valiosa para todos nosotros, no solo en el ámbito profesional, sino también en nuestras relaciones personales. Consideremos las entrevistas en las que inevitablemente se les preguntaba sobre su relación. Sus respuestas de manera consistente giraban en torno al respeto mutuo, la admiración por el talento del otro y sobre todo, la profunda amistad que los unía. Jamás se percibió una competencia destructiva ni envidias veladas. Al contrario, lo que siempre se dejó entrever fue una genuina admiración por el talento, la dedicación y el esfuerzo del otro. Ese es el verdadero significado del apoyo incondicional, ver brillar al otro, sentirse sinceramente feliz por sus logros, sin rastro de envidias, sin resentimientos, simplemente celebrando el éxito compartido. Además, no podemos olvidar el impacto sísmico que tuvo Erkencikus en sus carreras. Para Demet consolidó su estatus de estrella indiscutible en Turquía y abrió las puertas a una proyección internacional sin precedentes. Para Can significó un crecimiento exponencial de su popularidad, convirtiéndose en un fenómeno global adorado por millones. Es fácil atribuir todo al guión, a la dirección magistral, a la pura suerte.
Pero en la realidad, el motor detrás de una química tan explosiva, de un proyecto tan exitoso y de una conexión tan palpable, suele ser una conexión humana profunda y un entendimiento mutuo entre los protagonistas. Y ese entendimiento, sin duda alguna, se nutre y se fortalece con un apoyo constante y sincero. Imaginen el nivel de estrés de los rodajes intensos, las largas horas de trabajo que a menudo se extienden hasta la madrugada, la necesidad de estar siempre al 100%, de dar lo mejor de sí mismos en cada escena, sin importar el cansancio. En esos momentos, una palabra de aliento, una broma ingeniosa para relajar el ambiente tenso, una palmada en la espalda que dice lo estás haciendo genial, no te rindas, puede marcar una diferencia abismal. Y creo firmemente que eso es precisamente lo que Demet y Can se han brindado mutuamente. Han sido colegas ejemplares, han sido amigos leales, y en ese proceso, se han fortalecido, se han impulsado y se han convertido en mejores artistas y seguramente en mejores personas. El hecho de que sigan siendo parte del círculo de apoyo del otro, incluso cuando sus caminos profesionales se han diversificado y han explorado nuevas oportunidades y proyectos en solitario, habla maravillas de su carácter, de su calidad humana y de la autenticidad de su relación. Demet ha continuado cosechando éxitos con proyectos posteriores, y Can ha expandido sus horizontes, explorando oportunidades internacionales. Pero a pesar de las distancias geográficas y de los diferentes proyectos que los han llevado por caminos distintos, el cariño, el respeto y la admiración parecen permanecer intactos, inalterables. Y esa, amigos míos, es la verdadera medida de un apoyo incondicional, que trasciende el tiempo, las circunstancias y las fronteras. Pensemos en cómo este tipo de relaciones, de este calibre, pueden inspirarnos profundamente. En un mundo a menudo marcado por la competitividad y la rivalidad, ver a dos artistas que se apoyan mutuamente, que celebran los éxitos del otro sin reservas, es un recordatorio poderoso de que la colaboración, el aliento y la empatía pueden ser mucho más gratificantes y enriquecedores que la competencia destructiva. Nos enseña que podemos y debemos celebrar los éxitos de los demás, que podemos ser los mayores fans de nuestros amigos y colegas, y que ese apoyo mutuo, ese espíritu colaborativo, tiene el poder de elevarnos a todos. Y es precisamente esta fuerza, esta conexión genuina, lo que probablemente ha resonado tanto y tan profundamente con el público a nivel mundial. Los espectadores no solo se enamoraron de la cautivadora historia de amor entre Sanem y Can, sino también de la aparente amistad, el respeto y la admiración que existía, y sigue existiendo, entre Demet y Can. Esa autenticidad, esa verdad subyacente se transmite a través de la pantalla y se siente en cada gesto, en cada mirada. Y es una de las razones, sin duda alguna, por las que ambos han logrado mantener una base de fans tan leal, tan apasionada y tan entregada a lo largo de los años. En resumen, lo que hemos intentado desgranar hoy, con todo el cariño y la admiración que se merecen, es la idea de que detrás de la pantalla, más allá de los personajes que interpretan y las historias que nos cuentan, existe una conexión humana real, profunda y poderosa que puede ser un motor increíble para el éxito. El apoyo incondicional entre Demet Özdemir y Can Yaman, esa admiración mutua, ese respaldo constante y esa amistad sincera, ha sido, sin lugar a dudas, un factor clave y determinante en su trayectoria ascendente y en su consolidación como figuras de talla mundial. Han sabido cultivar una amistad sólida y un respeto profesional que ha trascendido las fronteras de la ficción, y eso, amigos míos, es algo digno de admirar, de celebrar y de emular. Así que, queridos espectadores, espero de todo corazón que hayan disfrutado de este pequeño vistazo a la inspiradora conexión entre dos grandes talentos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que este tipo de apoyo mutuo es crucial en el competitivo mundo del entretenimiento? ¿Tienen alguna otra pareja de actores que crean que se apoya mutuamente de esta manera tan especial? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes cada idea. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenos ese generoso me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, o simplemente con alguien a quien crean que le gustará este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de entretenimiento, curiosidades, análisis y mucho más. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.